Interesante, dice ahí el Evangelio que había pasado el Señor con su discípulo aquella tarde, un día de predicación, con una multitud que se fue sumando y lo fue como acorralando contra el lago, ¿no? Contra el mar, de tal manera que así que tuvieron que subirlo a la barca, ¿no? Y el Señor empezó a hablar desde allí. Esa tarde le había explicado la parábola del sembrador, de las distintas actitudes del sembrado, y cuando se fue toda aquella multitud, el Señor tuvo su catequesis con los discípulos, explicándole más profundamente el sentido de la parábola. En fin, un día de trabajo, ¿no? Un día hermoso pero cansador, así como deberían ser todos nuestros días de trabajo. Y al atardecer, dice, ¿no? Cuando suponían quizás los discípulos el reposo merecido, el Señor en cambio los sorprende una vez más con este inesperado pasemos a la otra orilla, ¿no? Que además normalmente dice los pescadores no iban de noche, les daba miedo el lago de noche, ¿eh? Había toda una superstición que se despertaban los demonios del fondo y por eso normalmente a la noche en el lago de Genesaret hay mucha ola, ¿no? Cierto es que el seguimiento del Señor conlleva esta dimensión de desconcierto, de inestabilidad, de derrumbe de seguridad, de definitiva, y el tiempo o circunstancias muy precisas nos demuestra que no era el puerto sospechado, sino solo una escala en este viaje misterioso, ¿tá? Interesante. Crucemos a otra orilla, ¿no? Este cruce a nuevas orillas lo vive concretamente en la vida, lo vivimos en la vida, ¿no? Lo vive el matrimonio quizás mayor, que esperaba comenzar a descansar y a dedicarse a lo que quizás postergaron generosamente mientras los chicos crecían, y de pronto tienen, por el motivo que sea, que hacerse cargo de la crianza de los nietos, ¿no? Una nueva orilla. Lo vive la pareja que quizás suponía a esta altura para su familia una cierta estabilidad económica buscada y por la cual se luchó arduamente durante años, y de golpe un despido, una quiebra, hace que tenga que salir a buscar trabajo como el primer día de casados, ¿no? O de recién recibidos, con la diferencia que ahora hay 20 años más sobre los hombros y una ristra de 3, 5, 7 hijos que mantener, ¿no? Lo vive el joven que apostó a estudiar una carrera, pero tiene que dejarla porque es necesario mantener su casa o ayudar a su familia. Lo vive quien organiza su vida, y es lógico que así sea, suponiéndose siempre sano, y de pronto lo visita una enfermedad que lo postra, que le destruye sus planes, que le exige un replanteo radical de todas sus cosas y de toda su vida, ¿no? Lo vive el chico o la chica que soñó con un matrimonio y los hijos, y de repente el Señor se cruza en su camino invitándolo a vender todo lo que tiene y a seguirlo en una vida de consagración. Lo vive la pareja de novios que decide cruzar de la orilla de la soltería a la del matrimonio y la familia. O sea, toda nuestra vida está asignada por estos cruces de orillas. Y viéndolo más ampliamente, en definitiva, toda nuestra vida es un cruce de orillas, ¿no? Manrique, el poeta español, decía: partimos cuando nacemos, navegamos mientras vivimos y llegamos a puerto cuando morimos, ¿no? O sea, toda la vida es un viaje, ¿no? Interesante, válgamo de ejemplo de lo que estamos diciendo, esta hermosísima, aquel párrafo del cura Brochero, ya leproso, ya ciego, en donde le expresa en carta a su amigo el obispo de Santiago del Estero su experiencia de cambio de orilla, que ciertamente lo desconcertó a Brochero, ¿no? Dice: mi querido, le escribe una carta, te acordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo chasqui, che, el color del caballo, ¿no? Que se murió galopando. Pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es y era quien vivifica y mortifica, quien da las energías físicas y morales. Pues bien, aquí estoy ciego casi al remate, apenas distingo la luz del día, no puedo verme las manos, además estoy sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies.
y así otra persona me tiene que vestir o prenderme la ropa, la misa la tengo que decir de memoria, me cuesta muchísimo hincarme y muchísimo más ponerme de pie. O sea, estaba con su lepra y su ceguera, ¿no? Ya ves el estado en que ha quedado reducido el cheche, el enérgico, el caballo brioso. Como diciendo, diríamos nosotros en criollo, mira lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Y agrega, pero es un favor grande que me ha hecho Dios en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva, porque me permite rezar por todos los hombres que fueron, por todos los hombres que son y por todos los hombres y mujeres que serán. O sea, interesante ese cruce Nueva Orilla. Al comienzo le había significado Brochero hasta posiblemente una verdadera rebeldía en su corazón, y de a poquito, con la gracia de Dios y por ser hombre santo, va pasando, digamos, del desconcierto, posiblemente por la rebeldía, el pataleo, hacia la aceptación e incluso el agradecimiento, ¿no? Le agradece a Dios que lo ha sacado de andar de acá para allá, lo ha dejado quietito ahí, para poder rezar, ¿no? En fin, de un modo y otro, cristiano es el que está siempre disponible a este seguimiento sin condiciones, a tirarse aguas adentro en fragilidad y sin grandes seguridades, y a veces sin ninguna seguridad. Fíjense, el Evangelio dice que el Señor lo subieron a la barca así como estaba, ¿no? Una expresión interesante, ¿no? Es una linda expresión. Hay pasos en la vida que hay que darlos así como estamos, ¿eh? Sin que podamos prepararnos, sin aprovisionarnos previamente de lo que creemos sería necesario para el viaje, ¿no? Sin poder tomar recaudos. En términos nuestros, hay galopadas en la vida que las tenemos que hacer en pelo, porque no tuvimos ni tiempo ni la posibilidad de ensillar. Pero volviendo al relato evangélico, la cosa para colmo no termina allí, sino que no solo es el desafío de dejar la otra orilla, sino que en el medio del viaje, en medio del cruce, se levanta la tormenta, dice un fuerte vendaval, y para colmo el que los metió en este baile, diríamos así, se duerme, ¿no? El Señor duerme en la popa, ¿no? Interesante. O sea, por lo tanto, ahí los discípulos tienen una experiencia que es como la nuestra muchas veces, ¿no? Hay tres elementos que simbolizan lo que esta situación espiritual y existencial despierta en el corazón de los discípulos, ¿no? Primero, digamos así, la inseguridad de no pisar tierra firme, ¿no? Con la tormenta en el barco. Segundo, la desproporción tremenda entre la tormenta y la fragilidad de la barca. Y la sensación de soledad, es decir, de desamparo, ¿no? O sea, el que debería cuidarnos simplemente se distrajo de nuestro drama, se durmió de la sensación, ¿no? En fin, en definitiva, esta es la experiencia de la desolación, ¿no? Y uno dice, bueno, en aquella situación de zozobra, ¿qué opciones le queda a los discípulos, no? Una posibilidad, quizás la más cómoda y la más cobarde, viendo tan fuerte la tormenta frente a tanta debilidad, una posibilidad es bajar los brazos, ¿no? Y dejar que el vendaval los destruya y que se los trague el lago, ¿no? Otras es suponer que van a poder darse maña solos, casi jactándose de no haber necesitado de la ayuda del Señor, ¿no? Y la tercera, que es la opción tomada por ellos, es la de pegar el grito, la de pedir auxilio. Señor, no te importa que nos hundamos, ¿no? Un reproche fuerte, ¿no? Se dice que en el Evangelio hay dos grandes reproches, este es uno de ellos, el otro es cuando muere Lázaro y Marta le reprocha al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas son las dos frases más fuertes, los dos reproches más fuertes al Señor, ¿no? Y uno dice, bueno, y nosotros en nuestras situaciones concretas de zozobra, cuando aparentemente ya no hay nada que hacer, cuando se acabaron nuestras fuerzas, o la dificultad supera nuestro aguante, o sentimos el desamparo incluso a veces de Dios frente a tanta lucha, ¿qué opción solemos tomar? ¿El pesimismo cobarde de entregarnos?
La presunción de arreglárnoslas solos, sin pedir ayuda ni a Dios, ni a nadie, ni a mis hermanos. O la humildad de buscar refugio y auxilio en alguien más grande que nuestras pobres fuerzas y más poderoso que nuestras tormentas. Con esa fuerza con que le es habitual expresarse, interesante Alejandro Pronsato, en sus escritos, dice algo lindo que nos viene bien para este caso. Dice: cuando te sientas atenazar por la desesperación, cuando sientas bajo los pies la dificultad, sientas que se te mueve el piso bajo los pies, cuando las dificultades sientas que son insuperables, cuando las seguridades han caído, cuando no puedas contar con nadie, incluso con tus amigos, uno o nadie te dé una mano, cuando te lamentas: no puedo luchar más, es demasiado, todo es inútil, todo es absurdo. Y entonces masticas tu desilusión, te dejas envenenar por el desánimo y paralizar por la desconfianza, y te encontrás vacío, solo, cansado, inútil. Cuando has llegado hasta el fondo, entonces te queda una sola posibilidad: gritar. Grita, no tengas miedo a escandalizar o molestar o ser maleducado. Pon en tu grito toda la violencia de tu protesta, la amargura de tu abatimiento, el vértigo de tu desesperación, la vergüenza de tu fracaso, la angustia de tu infelicidad, la aspereza de tu disgusto. Puede ser que tu grito sea desagradable para todos, menos para uno, para el Señor. Te repito, no has perdido nada mientras puedas gritar. Alguien, el Señor, siempre está dispuesto a escucharte. Si aún tienes dudas, te ayudaré yo, dice Pronsato. ¿Me permites que me una a ti? Ánimo, gritemos juntos, dice, ¿no? Interesante. En fin, hay tantos gritos a veces en el corazón, que si nos atreviéramos a soltar ese grito, nos haría bien, nos oxigenaría el alma y nos abriría un diálogo con Dios seguramente muy fecundo, ¿no? Fíjense, el cardenal Martín, en uno de sus libros, dice que el desafío es justamente hacer que estas quejas que invaden nuestro corazón y que por estar cerradas en sí mismas no solo no resuelven el problema, sino que además se nos instalan, volviéndonos resentidos, amargados, que se abran a Dios para que se conviertan en lamentaciones. Y la lamentación es un modo de rezar, como lo es la adoración, como lo es la acción de gracia, como es la contemplación. O sea, ¿cuántas veces en nuestra familia o en los matrimonios, los diálogos más fecundos, necesitaron quizás que en algún momento uno de los miembros explotara, como decimos en criollo, ¿no? Disculpando la palabra, vomitara todo lo que se venía guardando y que lo estaba envenenando a él y haciendo daño al resto de los suyos con ese modo cruel de agredir con la mudez, ¿no? A partir de ese exabrupto, quizás indiscreto, desproporcionado, muy imperfecto en su modo, pero sincero y sobre todo necesario, pasado el shock de la explosión, se comienza a replantear serenamente y en forma de diálogo lo que quemaba por dentro, ¿no? Y lo mismo nos sucede con Dios. Si en vez de manejar, sea por pudor o por resentimiento, solos y mal nuestras quejas, nos animamos a dirigirse al Señor, nos daríamos cuenta de que las cosas serían más fáciles o menos difíciles, que lo que importa no es que el Señor vaya despierto o dormido, sino que vaya en la barca. Y le daríamos la oportunidad de que se ponga de pie, de que transforme la tormenta en suave brisa, el lago encrespado en agua serena y nuestros miedos y ensimismamientos estériles en fragilidades que se confían y se dejan cuidar por quien siempre lo harán mejor que nosotros, ¿no? En fin, nos viene bien esta imagen de la tormenta para nuestra vida y en estos tiempos, ¿no? Fíjense, dicen que el Titanic, este barco que lo hemos visto tantas veces en las películas, ¿no? Aquel que
que se llevó por delante aquel iceberg y se hundió. Dicen que la leyenda que estaba escrita allí en la popa del barco decía: a este barco, después que se fabricó, siempre se pone una leyenda o un nombre al barco. La leyenda que decía, la frase que decía allí era: a este barco ni Dios lo puede hundir, ¿no? Fíjense, un poquito soberbio, digamos, ¿no? ¿Está? Bueno, y si ni Dios lo puede hundir, ¿para qué va a poner botes de auxilio suficientes? Y bueno, así le fue. O sea, pedirle la gracia al Señor de que no nos sintamos Titanic, ¿no? De que nos animemos a sentir que nuestra barca es una barquita frágil. Cuando San Ignacio tiene que volver de Tierra Santa a Italia, los concejales lo convencieron. Al lado había un barco mucho más lindo, mucho más fuerte. San Ignacio sube y ven que vuelve a bajar, porque era muy caro, no le alcanzaba la plata. Así que no le quedó otra que subir a este barco, que digamos, si tuvieron que poner un nombre, capaz que se llamaría el Hilacha 1, más o menos, ¿no? Bueno, Ignacio sube al Hilacha 1 y él cuenta en su autobiografía que cuando el barquito pasa justo por abajo de la botita de Italia, en el mar, vieron las tablitas del naufragio del barco fuerte, ¿tá? Y el Hilacha 1 a los manotazos, pero llegó a puerto, ¿no? Esta es la enseñanza. Oye, ¿para qué cuenta Ignacio esto, no? En la autobiografía. Lo cuenta por eso. El punto no es cómo sea la barca. Nuestra barca siempre va a ser frágil frente a la desproporción de las tormentas de la vida. Acá el desafío no es que sea fuerte, es quién la conduce. San Agustín decía aquella frase tan linda: Señor, no te pido que me saques de la tormenta, te pido que conduzcas la barca. En fin, podamos pedirle al Señor esta gracia, especialmente en estos tiempos. Aquella oración: Señor, hemos gestado una tempestad tan grande que a veces nosotros pretendemos echarte de la barca, que te proponemos que esté fuera de este mundo, fuera de la vida, donde ahora toca el poder, ahora le toca el dinero, a la tecnología, al mercado, elegir quién vive y quién no, quién forma parte del proyecto y quién queda afuera, quién sirve para el mundo y quién será descartado, donde se pretende ocupar tu lugar. Y así terminamos en medio del odioso oleaje que nos ahoga, pidiéndote que calmes lo que hemos despertado. Le pedimos también nosotros al Señor, le pedimos a la Virgen, le llamamos Stella Maris, la estrella del mar, la que conduce a los que van navegando, y eso somos nosotros. Que la Virgen siempre sea la estrella donde pongamos la mirada que nos lleva al buen puerto del corazón del Señor. Que así sea.